Audiencia de A las 9 en casa, muy buenos días. Acá mateando con Daniel Cagliani, que no me ha dado ninguno todavía. Vamos a resaltar eso. Me tiene a mate seco, no es a pico seco. Daniel, muy buenos días. Bueno, buenos días, un gusto estar contigo y con los televidentes. En realidad no te di todavía ninguno, pero estoy calentando, porque como venía en la ruta, se me enfrió, venía solo. Y no te quiero dar un mal mate. Si no, después me van a condenar ahí públicamente. ¡Qué la tiró! ¡Qué getabulario! ¡Qué impresionante! Hábil declarante, se diría. No, uno se revuelve ahí como puede. Y no como quiere. A esta altura de la vida. Pero bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por poder estar acá. Digo, hay temas que hay que hablar y no se pueden dejar. Primero, recién había una pequeña placa y de arranque. Hoy es el lanzamiento de la 609 en el Galpón. Sí, hoy hacemos la presentación de la lista, o la plataforma electoral, como le decimos nosotros, porque son un conjunto de listas, 19 listas en todo el país. Pero bueno, hoy se lanza la lista del Senado Nacional, que es una lista muy potente, que es una lista que además intenta conjugar el conjunto de miradas que existen en nuestra sociedad con determinadas preocupaciones, sobre todo por los más humildes, de cómo poder también recuperar un proceso de crecimiento que genere también inclusión, que también genere estabilidad económica y también estabilidad política y sobre todo estabilidad social, es decir, que haya más gente que pueda tener mayores derechos en nuestra sociedad, que esto lamentablemente en estos últimos años se ha perdido de manera importante. Hemos tenido un gobierno con una alta o poca o nula sensibilidad social, ¿no? Que va mucho a Naciones Unidas, va mucho a la Asociación Rural del Uruguay, pero pasa poco por los merenderos, por las ollas populares, por los lugares donde en realidad la gente está pasando peor. Bueno, ese conjunto de uruguayos y uruguayas que tienen esa expresión de esa cierta sintonía de tener una mirada puesta en el futuro, bueno, también queremos darle un lugarcito. Pepe siempre nos ha enseñado de tratar de ser generosos en términos electorales, y bueno, van a estar desde Juan Raúl Ferreira, Richard Reed, bueno, Blanca Rodríguez, Pacha Sánchez, Cristina Lustenberg, compañeros y compañeras de la cultura como Mario Carrero, Gerardo Nieto, bueno, va a estar también Fernando Amado, que es un compañero que era del Partido Colorado, que ahora está en el Frente Amplio y que está apoyando la candidatura de Yamandú, Mariano Tucci, un conjunto de compañeras y compañeras, y bueno, muchos compañeros del interior del país, que son nuestros referentes en cada uno de los departamentos, que nuestra idea también es poder plantearle a la ciudadanía o por lo menos convidarle a la ciudadanía con ese proyecto político que puedan acompañar la lista 609, con Pepe, con Lucía, con Blanca, con Pacha, con todos los compañeros y compañeras que andamos la vuelta, más los compañeros de cada uno de los departamentos. ¿Para qué? Primero para lograr que el Frente Amplio sea gobierno nuevamente, que no es fácil. En este país los partidos tradicionales inventaron un balotaje en el año 96 para tratar de lograr que el Frente Amplio nunca llegue al gobierno. Eso retrasó sin duda la posibilidad que lamentablemente algún sector del Frente apoyó el balotaje. Sí, hubieron ahí desencuentros, pero bueno, creo que sin duda este nivel de exigencia es un nivel de exigencia que creo que nadie tiene en el mundo, ¿no? Es un balotaje, necesitas el 50% de los votos válidos para poder ser presidente en primera vuelta. Pero bueno, nosotros estamos confiados en que podemos primero lograr que la ciudadanía, que está muy desconforme con este gobierno, que sobre todo está defraudada, algunos se sienten estafados, ¿no? Que les dijeron que no solamente que van a bajar los combustibles, bajar los impuestos y todas esas cosas que dicen en campaña electoral. Y el tema de seguridad que era... Si no, los temas gruesos. Era, ¿no?, lamentable, porque uno prendía un televisor y la misma noticia estaba una hora, la misma noticia, sí, de un crimen, de lo que fuese, y eso se iba... Yo recuerdo que Larrañaga hizo venir a Rudolph Giuliani, sí, el alcalde de Nueva York, que había parado todo lo que era las pandillas ahí, y Giuliani dijo que lo que había para hacer ya estaba hecho. Sí, igual yo creo que es verdad que la gente se compara con uno mismo, ¿no? Entonces cuando uno se compara con uno mismo y se compara con 10, 15 años atrás y se siente más inseguro, no solamente por las nociones de inseguridad policial, sino también hoy lamentablemente
como padre, como hermano, como tío, como, ¿no? Como amigos, uno tiene miedo hasta de que sus hijos vayan a la parada del ómnibus y no terminen en el medio de una balacera, ¿no? Si hoy a los gurises en nuestras escuelas se les está enseñando no se les está enseñando las tablas, ¿no? Se les está enseñando cómo tirarse en caso de que haya una balacera para salvar sus vidas. Es decir, estamos en algunos niveles, en algunos lugares, Sí. lamentablemente eso se ha masificado. Nosotros ahora en la recorrida que hemos hecho en todo el país, el problema de la inseguridad es un problema notorio que la gente te lo plantea con mucha preocupación y sobre todo con mucho miedo, ¿no? Sí, y hay una sensación de impunidad que se ha instalado en nuestra sociedad que no es buena, primero porque no es buena para el sistema democrático, pero tampoco es buena para la convivencia. Y bueno, creo que ahí hay un componente que hay que ver cómo nosotros podemos atacarlo desde otra perspectiva, no tanto de la... Este es el problema de este gobierno, este es un problema solamente del ministro del Interior, sino que este es un problema país, ¿no? Entonces, si no abordamos con seriedad este tema... Es un abordaje integral. Y bueno, hay que ver cómo colocas el tema en campaña, como para que también primero pueda tener la entidad que es necesaria y después también darle cierto estatus, que me parece que eso Yamandú ha intentado siempre, por lo menos colocarlo en una ruta que después de la campaña electoral, en caso de que la ciudadanía te posibilite ser gobierno nuevamente, construir alguna ruta, una mirada nacional de largo plazo que te permita atacar algunos temas. El crimen organizado, el narcotráfico está salado, ¿no? Sí, todos lo vemos cómo operan en los barrios. Hoy además de la violencia y los asesinatos que están habiendo, los descuartizamientos, es decir, hay también una noción de que la gente no quiere denunciar nada porque también se siente insegura con eso mismo, entonces eso también es otro plano de la inseguridad, que eso no está medido porque no tiene que ver con denuncias, sino tiene que ver con la sensación. Y bueno, hay que ver cómo se recupera alguna impronta que antes el Uruguay tenía, que tiene que ver con la seguridad y la convivencia, ¿no? Es decir, son como nombre y apellido, porque si hablamos de la seguridad y no hablamos de la convivencia, estamos también poniendo el foco en un tema y no vemos la integralidad. Y después creo que ahí también es verdad que nosotros como 609 estamos también haciendo esta presentación electoral con esta grado de apertura, convocando a muchos blancos, colorados, frente amplistas, decepcionados, que en su momento se están yendo de sus partidos, sobre todo vallistas y wilsonistas, ¿no? Porque en realidad lo que nosotros notamos es que en realidad la coalición multicolor, aquella que se pintó en el 2019, es una coalición monocromática, ¿no? Es decir, básicamente dentro del Partido Nacional hay una fuerte impronta del neoherrerismo, ¿no? Es decir, ya no existe wilsonismo dentro del Partido Nacional. De hecho, se habla poco de Wilson en el Partido Nacional, ya no está muy de moda, y me parece que eso también es algo importante, porque primero es parte de una vertiente progresista dentro de los partidos tradicionales que generaron también una épica, un relato y también una visión de país muy importante que tiene que ver con la recuperación del interior del país, la inversión, ¿no? La inversión del Estado ahí, cómo la producción nacional podía jugar un rol también no solamente de generar divisas para el Uruguay, sino también posibilidad de desarrollo para el conjunto de los departamentos del interior del país que está manejado. Eso hoy, de políticas de desarrollo, ¿no? De eso el Partido Nacional no habla, ¿no? Y creo que sin duda esos son elementos que a uno le preocupa mucho, primero porque es parte de su ADN, y nosotros, y ni que hablar del Partido Colorado, que hoy habla muy poco del vallismo, ¿no? Es decir, habla más bien del Jorge Valle y no del vallismo original. Un ejemplo claro de lo que yo digo que es la mimetización del Partido Colorado y del Partido Nacional, lo tenés aquí enfrente en el cable. Vos fijate en la columna cuando salgas, sí. Hay un cartel que dice Pedro Ojeda, 10 en el medio. Pero eso no sería la parte rara. La parte rara es que los colores son celeste y blanco. Sí. Los colorados rabanitos, como le dice Mujica. Hablando de Pepe, yo la semana pasada me comuniqué con Lucía, me dijo que estaba estable, que estaba comiendo por sonda. ¿Cuál es la última? Bueno, Pepe está atravesando una enfermedad muy embromada, en una edad también embromada, porque en realidad tienen 90 y pico de años, 90 años. Depende cómo lo tomes, si tomás cuando se fue a anotar o cuando nació. Sí. Pero bueno, sí, sin duda está dando una pelea importante, está mejor. En un momento estuvo más complicado porque también tenía problemas de dificultad para alimentarse. Ahora con esta intervención está mejor. Y bueno, tiene todas las vicisitudes que tiene una persona de su edad, con las peripecias que pasó. Claro. No es sí, que, sí. No es que y esos años que estuvo. Entonces, y además fue presidente. De vacaciones. Ha tenido, sin duda, una vocación muy importante por el país, por la militancia. Yo creo que
Pepe va a estar el 1 de marzo cuando le toque ponerse la banda de Yamandu Orsi ahí. Y eso creo que es parte de lo que nos está también convocando a dar un esfuerzo un poco mayor, porque también creo que sería un buen homenaje en vida para el viejo de recuperar el gobierno. De volver a recuperar el gobierno, ¿no? Si así como Tabaré nos dijo no nos rindamos, ¿no? El Pepe le ha tocado comandar el timonel de esta parte de la historia de la izquierda uruguaya. Lo ha hecho con mucha amplitud, con una cabeza de poner siempre los problemas de la sociedad uruguaya y de la humanidad, pensar un poco fuera de la pecera. Y bueno, creo que sería que dos ejemplos que tenemos sí. Pepe y Lucía, porque yo a veces se habla poco de Lucía, pero Lucía es una 4x4, ¿no? Es decir, para nosotros Lucía es como un cable a tierra, incluso hasta en la forma de poder abordar algunas problemáticas de debate político, y es una todoterreno, que a veces luce poco, que no es una compañera que se dedique a pelear por el bronce. No tiene visibilidad. No, y no es de las que le gusta pelear por el bronce, sino que más bien está siempre pero donde se le precisa finas, sí, y han laburado mucho, y bueno, y creo que esperemos que le podamos hacer un lindo homenaje, que Yamandu pueda invitarlos a la Plaza de Independencia, y que se ponga ahí la banda presidencial y estén los viejos ahí, y esté lleno de gente y pueblos, porque en realidad eso también podría ser en caso de que se concrete, porque todo siempre falta la votación, que es lo más importante, y sobre todo que los uruguayos puedan refrendar, nos den una confianza nuevamente, es que el Uruguay pueda volver a la senda del crecimiento económico con inclusión, de la esperanza, ¿no? de salir de este estado como de desilusión permanente, algunos dicen, bueno, la campaña todavía no empezó, está chata. Lo que está chato es el país, ¿no? Vos recorres el mundo, el país en general, y hay problemas de laburo, los boliches están vendiendo cada vez menos, la barraca cada vez vendiendo menos, hay menos obra, hay menos actividad económica. Las zafras de las diferentes producciones agropecuarias, como la naranja, la propia caña, azúcar, es decir, bueno, la propia producción forestal, cada vez están más tecnificadas, cada vez son más cortas y cada vez rinden menos, ¿no? Entonces eso también genera que en los pueblos más alejados de la capital, del interior, también hay menos circulante, porque hay menos laburo, entonces la gente está galeando, y bueno, y sin duda creo que eso también es algo que se va como inoculando en el propio, ¿no? Hoy el otro día salió una encuesta que 2 de cada 3 gurises, 2 de cada 3 jóvenes menores de 24 años ven que el futuro más venturoso para él y su familia está fuera del país y no adentro, ¿no? Y eso es en un país que además tiene un problema demográfico, en realidad nacen menos niños de las personas que se mueren, que además los gurises, que son como la savia nueva, ¿no? Son el presente más que el futuro, que estén pensando que su destino o su futuro está afuera, está significando otras cosas, que hay como, desde el punto de vista subjetivo, algo metido en nuestra sociedad que sin duda es complejo. Siempre está bueno que los gurises vayan a estudiar, nadie está negando, es decir, esa situación. Que se potencien, que avancen. Claro, pero la idea es que vuelvan, que puedan después formar una familia acá, tener hijos, es decir, y sobre todo desarrollarse y desarrollar nuestro país. Lamentablemente eso se está instalando, y esos guarismos se veían casi en la crisis del 2002, ¿no? Hoy la crisis del 2002 es diferente, porque el Uruguay no está en esos niveles, ¿no? Ni de desocupación, ni de pobreza, pero sí desde el punto de vista subjetivo. Y cuando se instala eso en una sociedad, se instala la peor perspectiva que se puede instalar, que es no hay futuro. Y cuando no hay futuro, las sociedades terminan agarrando atajos. Cuando agarran atajos, empiezan miremos los países más cercanos, y nosotros no queremos eso, pero queremos que haya un país donde todos los uruguayos puedan realizarse como personas, que puedan tener un laburo, que puedan tener una empresa, que puedan tener un boliche, que puedan estar seguros, ¿no? Que puedan además de laburar, de repente ir a comerse una pizza con la patrona y los gurises, ¿no? Un día de semana, y que eso no sea la clásica salida, ¿no? Y eso hoy lamentablemente tampoco se está haciendo, ¿no? Porque además, si uno analiza, y yo termino con esto, ¿verdad? Sí, no. Porque el gobierno está diciendo, ¿no?, de sus resultados. Tenemos un gobierno que tiene un problema, ¿no? Habla mucho del pasado y mucho del futuro, porque no puede hablar del presente, ¿no? Un gobierno que no puede hablar del presente es que no tiene resultados, ¿no? Porque este gobierno ha hecho grandes anuncios, pero le ha faltado mucha gestión y concreción. Y si uno analiza, por ejemplo, una de las cosas que el gobierno dice que hizo bien es el tema de
que hay más gente trabajando en nuestro país, si uno mira los números de otra manera, o de la manera que analizamos nosotros las cosas, hay un gran problema. El Uruguay tiene 2 de cada 3 trabajadores tienen problemas de empleo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay más de 160.000 uruguayos que no tienen empleo, ¿no? Y vaya si no tener empleo en un Uruguay es muy complejo, y más en esta situación. Ni que hablar si le sumás que hay casi 300.000 uruguayos que están en la informalidad. Es decir, que no solamente cuando se vayan a querer jubilar no van a poder tener los aportes necesarios para poder tener los años de jubilación, y están estafando no los trabajadores, sino los que tienen que hacer sus aportes. Algunos hablan de ahí, que ahí hay una evasión de casi 400 millones de dólares. Vaya así, cuando hablamos de dinero, donde hay que poner la lupa. Sino que además, si uno le agrega a esos 300.000 y a esos 160.000, le agrega que hay 160.000 trabajadores más que tienen problemas de empleo, es decir, tienen trabajo, pero querrían trabajar más tiempo para poder llegar a fin de mes y no pueden. Y si además le agregás que hay 600.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos, y nadie en nuestro país puede vivir con menos de 25.000 pesos líquidos, pagar un alquiler, comprarle la túnica a los gurises, comprarle los championes, ni te digo si tenés que moverte en ómnibus. Es decir, estás hablando que 2/3, 2 de cada 3 trabajadores tienen problemas de empleo. Entonces, un país que tiene esos guarismos, esas problemáticas, en un área tan importante como el empleo, el trabajo, ¿no? Porque el trabajo es la mejor política social que puede hacer cualquier gobierno, ¿no? Es decir, uno prefiere mucho más que hacer una transferencia monetaria directa, que la gente tenga laburo, que se sienta parte, ¿no? de una empresa o un lugar de trabajo, que tenga compañeros de laburo, que además aprenda las cosas que hace, y que además uno se siente también realizado, y a partir de tener un laburo bien, uno puede tener un mejor alquiler, ni que hablar si de repente tiene la posibilidad de comprar una casa. Ahora, cuando eso se fragiliza o se deteriora tanto, se deteriora la vida de todos, porque en realidad eso es un gran problema. Y creo que eso no se analiza con tanta nitidez, ¿no? Se hablan de los números macro, se dice, bueno, creamos 78.000 puestos de trabajo. Yo el otro día le decía a Heber en el debate de la rendición, y bueno, Heber, lo invito a vivir usted y yo 2 meses con el salario que usted dice que ha tirado manteca al techo este gobierno. Entonces, para ver si realmente es así. Entonces, porque a veces también uno compara algunas cosas, y yo no digo, también es esto, ¿no? Es decir, no tener trabajo y tener trabajo, hay una diferencia abismal, y no tener trabajo es una tragedia, ¿no? Es decir, y bienvenido sea todos los puestos de trabajo que se puedan crear. Lo que digo es que si uno mira como el resultado final, cuando está viendo que hay que 2 de cada 3 uruguayos tienen problemas de empleo, es que en realidad no estamos haciendo las cosas tan bien. Entonces creo que ahí también hay como un componente muy importante, y ni que hablar si analizás el desempleo de las mujeres, sí, ¿no? Que crecen, la brecha salarial que existe entre las mujeres y los hombres por la misma tarea, cuando muchas veces son mucho más capaces las mujeres que los hombres, pero como nacemos con géneros diferentes, a veces tienen esa diferencia. Y además ni que hablar el desempleo juvenil. Es decir, tengo pregunta de televidente, pues dale, estoy acá. dale. Para hacerlo redondear, tiene un tiempo todavía. Dale. José Hernández tiene 2 preguntas. Dice, ¿cree que el sistema político se beneficia con la llegada de las diferentes drogas al país? Esa una. Y otra dice, ¿qué propuesta tiene el partido para la seguridad? Sabemos que el delito y los tiempos que vivimos son otros, pero creemos que tiene que haber una solución. Somos 3 millones, un país chico y fácil de controlar. Lo dejo. Vale. Somos 4 millones, 3 millones y medio acá en Uruguay y, sí, y medio millón afuera. O sea que la yo diáspora creo que uruguaya en cuanto a seguridad, tú ya hiciste referencia a lo de hacer un abordaje integral, no únicamente el Ministerio del Interior. Tiene que ser partícipe de todas las patas del gobierno. Sí, yo creo que hay, creo 2 cosas. Uno es, necesitamos tener políticas de urgentes, de mediano plazo y de largo plazo. Sobre el tema de seguridad es uno, ¿no? Yo creo que sin duda el Uruguay hoy es un colador, ¿no? A veces el oficialismo trata de ponernos como espejitos de colores para decir que van a solucionar los problemas de la inseguridad, ¿no? Y nos dicen que ahora con los allanamientos nocturnos vamos a poder tratar el tema del narcotráfico. El otro día se encontraron 8.000 kilos de cocaína en el puerto allá en Portugal y en Barcelona. Calculo que esa droga no se guarda todo en tránsito por Uruguay, en una casa de un vecino de acá a la vuelta, ¿no? No entra, en el living por lo menos.
Entonces creo que sin duda tiene que haber medidas que son integrales. Primero la emergencia, que es, bueno, ¿cómo hacemos para cortar la violencia que existe en nuestra sociedad? Y creo que ahí tiene que haber medidas donde en realidad pueden haber, primero, un ataque integral a ese tema, que es cómo podemos generar más cantidad de policías en los barrios más calientes, en las zonas más calientes, para volver a tener el control del barrio. Y eso me parece que sin duda es algo que se ha perdido también. Hoy la policía, hay algunos barrios que no entran. Nosotros nos reunimos con los vecinos de Casabó, por ejemplo, el otro día nos planteaban los problemas de la denuncia y nos decían, bueno, hicieron la denuncia en la comisaría 24, no se puede, hicieron la denuncia en la zona operacional. Dice, ¿sabes lo que nos dijeron? Dice que de 10 a 6 no entran porque no tienen condiciones para asegurar la seguridad a los policías. Entonces, ¿qué le están diciendo a los vecinos? Que no pueden ni siquiera encargarse de la seguridad de la policía, imagínate los vecinos. Y la otra que están diciendo es que de 10 a 6 es una zona liberada, porque si no entra la policía, ¿no? Sí. Entonces, esas son las cosas que se están hoy naturalizando. Entonces, tenemos que volver a tener, primero, a recobrar el control de los territorios. Eso se logra con policía. Y la policía comunitaria que no está hoy día operativa. Pero yo vi trabajar la policía comunitaria en ese momento. Sí, y vaya, se hacían un buen laburo. Sin duda. Y además es policía en el territorio y policía haciendo inteligencia, ¿no? Porque en realidad lo que tiene que haber que todos los vecinos. Más que mano dura o mano blanda es mano justa, ¿no? Y en algunas causas uno sabe que muchas veces en Uruguay no todo el que las hace la paga, ¿no? Sí. Y de hecho, en Uruguay, si uno analiza la cantidad de procesamientos que hay y la cantidad de personas que están privadas de libertad, el 60% están privadas de libertad, son gurises de menos de 22 años, la mayoría que tienen porte de cara, porque son todos negritos y, ¿no? Es decir, sí. y pobres. Y todos sabemos que el delito en Uruguay tiene una fase territorial y tiene una fase en otras áreas, ¿no? Apariencia delictiva. Pero en esas áreas, esas las que usan cuellito de camisa, perfume importado, traje de alpaca, de cuello blanco. Esas no aparecen nunca, ni en las policiales ni en las investigaciones. Entonces, el narcotráfico y el crimen organizado tiene esfera de actuación. El lavado de activos es un área muy importante y es porque ¿dónde circula todo ese dinero que se maneja en la droga? Y bueno, después circula en los circuitos, termina ingresando en los circuitos lícitos de la economía. ¿Cómo hacemos para perseguir también eso? Yo estoy seguro que hay muchas cosas para hacer. Hay cosas que hicieron que están mal. Por ejemplo, que se pueda hoy con $150.000 llegar con un maletín y hacer negocios sin declarar el origen del dinero. Yo creo que esa es una mala señal y es un mal instrumento, sobre todo para poder perseguir algunas. Entonces creo que ahí tenés por un lado, y volviendo a la pregunta que hacían, recuperar el control de los territorios, incluir mucha inteligencia y recuperar el control de los territorios no es solamente desde el punto de vista policial, es desde el punto de vista del Estado. Tiene que haber en muchos territorios más plan CAIF, ¿no? Más gurises que estén cuidados cuando las madres van a trabajar y que tengan, no solamente que estén bien pucheriados, sino que estén bien cuidados y que puedan estar bien educados. Más clubes de gurises, ¿no? o de jóvenes, para que los ayuden a hacer los deberes cuando van al liceo. Más políticas sociales, territoriales, es decir, más de la otra cara del Estado, no solamente la parte policial, porque es más plazas. Acá Canelones ha sido una experiencia, y Las Piedras también, muy interesante sobre el deporte y la comunidad. Más plazas que le permitan a los gurises hacer deporte, construir lazos de comunidad, poder salir de los circuitos más de la violencia, y después más trabajo. Porque si un gurí va a trabajar y hay 600.000 laburantes en Uruguay que ganan menos de 25.000 pesos. Eso es un tercio de los trabajadores en Uruguay. Si uno mira esa estadística en los gurises de menos de 24 años, 2 de cada 3 gurises ganan menos de 25.000 pesos. Está bien, uno cuando empieza a laburar siempre empieza por la escala más baja y tener que pagar derecho de piso. Ahora, si no mejoramos también los niveles de formación y también los niveles de remuneración para los gurises que van a trabajar, hoy a un gurí por llevar un paquete para un lado para el otro sin saber qué es le pagan 5.000 pesos, ¿no? No, si querés hablamos cuánto le deja el negocio de una boca de pasta base a una familia que lo hace muchas veces obligada porque tiene un gurí preso. Entonces, ¿cómo combatís eso? Bueno, en muchas cosas. Medidas urgentes y después las más integrales. Hoy tenemos 16.000 personas privadas de libertad en nuestro país.
16.000 personas. Nadie en su sano juicio puede decir que cuando entra una persona privada de libertad a la cárcel sale mejor, porque en realidad todos vemos los niveles, hay 70% de reincidencia, vemos los gurises que están muchas veces en la calle con problemas de adicciones porque salen de la cárcel y no tienen un lugar, ni siquiera le dan la plata por el boleto para salir, ¿no? Entonces, y ahí gastamos un fangote de guita. ¿Alguien sabe cuánto sale una persona privada de libertad a todos nosotros? Algo así como 60.000 pesos, ¿puede ser? Sale un poco menos, $1.000. $1.000 por mes. En las condiciones que están, que son... Sí, infrahumanos. ¿no? Y yo estoy de acuerdo que muchos los que están ahí es porque cometieron delito y tienen que tener también una sanción penal. No estoy hablando de que en realidad tenemos que ser mano blanda, sino lo que digo es, ¿cómo hacemos para que la cárcel no sea la universidad del delito y tengamos un gasto menos regresivo? Que yo pregunto a veces, si nosotros le damos a una madre que tiene 3 gurises, una rapiña, son 12 años de cana, ¿no? Bueno, 12 años decimos, esos 3 gurises, te doy 40.000 pesos por cada uno y asegurate que tengan toda la comida, terminen la escuela y terminen el liceo. 12 años. ¿No es un gasto mucho más menos regresivo que porque en realidad el otro estamos tirando la plata? Ya sabemos que en realidad, bueno. Ahora, esa discusión es muy difícil darla. Sí. ¿no? Porque en realidad van a decir, le van a dar plata a los pobres, la gente no se esfuerza. Ahora, gastamos casi $300 millones para tener gente amontonada ahí y no le damos la oportunidad para reinsertarse, pues. Entonces creo que ahí, y por suerte en nuestro país no existe ni la pena de muerte ni la cadena perpetua, terminamos amontonando un montón de problemas y no terminamos. Entonces también hay que mirar ese otro lado, es decir, cómo generamos laburo, educación, tratamiento. Cada persona tiene que tener un trato, ¿no? Persona privada tiene que tener un trato y un tratamiento. Hoy eso lamentablemente no sucede. Y eso también hay que meterlo ahí. Sale mucho dinero, se habla poco, porque en realidad los presos además no votan, ¿no? Entonces, sí, pero sin duda creo que hay que también ver algunas cosas, ¿no? Entonces, las medidas urgentes, las medidas de mediano plazo, ¿no? Más Estado presente en los barrios, en nuestra sociedad, y las medidas más estructurales. Es decir, cómo metemos radares, no puede ser que en nuestro país tengamos un escáner en el puerto de Montevideo y que todavía cada vez que van a pasar cosas se pasan la data para que, ¿no? Sí, hay muchas cosas a pasar. Lo que digo es, ¿eso cómo lo hacemos? ¿Tirándole el fardo al otro diciendo que en realidad el problema es la culpa del otro que estaba atrás? No. Hoy gobernamos todo. La clásica frase, ¿no? la culpa del frente. La culpa del frente, si esa muletilla que tiene este gobierno. En realidad, yo no sé para qué quiere ese gobierno, si nos echan la culpa siempre de todo, por lo menos que nos dejen hacer y de última nos van a echar la culpa de todo, pero por lo menos tratamos de mejorar esto. Pero me parece que lo que hay que hacer es, bueno, sentarse a pensar algunas políticas de corto, mediano y largo plazo, en lo que estemos de acuerdo, y en lo que no estemos de acuerdo no estaremos, pero por lo menos también damos una señal a la sociedad. Ahora, si no damos una señal a la sociedad de que en realidad hay un abordaje en serio de este tema, en un tiempo concreto, y también para eso tiene que haber un clima, y para eso tiene que haber personas que entiendan esos climas y que los generen. Llamándose a una persona que ha logrado generar en un tiempo razonable, en sus 10 años de gestión, un clima de entendimiento para que muchos ediles de otros partidos políticos apoyaran algunas medidas importantes en la intendencia para construir obras para el departamento. ¿Los fideicomisos? Por eso. Fideicomisos fueron votados tiene experiencia. por los blancos en un momento. No todos. No, uno. No todos, parece. Juancita López. Claro, no todos. Y otro fue Jerónimo Costa, Colorado, que también apoyó el segundo fideicomiso. Por eso, entonces, creo que si vos lográs tener un clima y alguien que ambiente ese clima, que puede ser Yamandú, nos puede servir también a la sociedad para dar un paso. Y después hay otras cosas que no estaremos de acuerdo y otros instrumentos, pero me parece que lo que hay que dar también es una señal muy importante, porque las sociedades que no resuelven estos temas son sociedades que después tienen problemas de convivencia y problemas democráticos. Y bueno, y creo que eso sin duda es muy importante porque yo quiero vivir en un país, o quiero dejar un país a mis hijos, a mis nietos, todavía no los tengo, pero supongo que en algún momento los tendré, pero los que los tienen supongo que quieren lo mismo, que sea mejor el que uno se crió, ¿no? Que tenga estándares de desarrollo mejor, que la gente pueda formarse, pueda estudiar, pueda trabajar, pueda tener una familia, tener una pareja y pueda además vivir con mayores niveles de tranquilidad. El Uruguay hoy es un oasis en la región, o una isla, pero bueno, tenemos que también cuidarla porque los problemas, nosotros somos una penicharura levemente ondulada, todo tarda pero termina llegando y hay elementos que están llegando con mucha más nitidez y a veces el sistema político lo ve de lejos.
Daniel, dos cosas. Una, tocarla de pasada, tú hablas hoy de la caña de azúcar. Hace poco yo estuve al habla con Fernando Mora, presidente de la UTA, y me comentaba que habían tenido un gran problema porque el Ministerio de Trabajo había laudado conjuntamente con las patronales unos sueldos que eran en miseria. Cuando ellos le dijeron que esperaran que iban a tratar el tema, cuando llegaron ya estaba todo cocinado. Estaba todo cocinado. No tuvieron derecho al pataleo, como se llama comúnmente. Digo, tú comentaste de los cañeros y me vino a la memoria la UTA enseguida. Aquella asociación que hizo aquella famosa marcha a impulsos del bebé Sendic. Por la tierra y con Sendic. Exactamente. Y otro tema que tú conoces muy por dentro y has hecho referencia. ¿Cuál es tu opinión acerca de pagar porque los gurises terminen el liceo? El liceo. La propuesta del delegado del bono. La propuesta del bono, exactamente. A ver. Cuando hay recortes abundantes por la educación. Sí, a ver. Creo que no se condice. No, y además, sin duda los problemas de la educación son problemas que nos preocupan a todos. Eso creo que es importante. La sociedad en general hace una apuesta importante a construir dispositivos públicos y ahora privados también para que los gurises puedan estudiar mejor y además puedan formarse más. Vivimos en la sociedad del conocimiento. Hoy los trabajos y las personas nos tenemos que formar permanentemente porque hoy el cambio tecnológico es brutal, ¿no? Si tenemos estas maquinitas, pero tenemos un conjunto de cosas y pensar que esa vieja historia que había antes de que en realidad uno se formaba, terminaba la escuela, terminaba el liceo, puede conseguir un laburo o terminaba los que podían una carrera terciaria y con eso alcanzaba. Hoy sin duda la sociedad demanda de mayor nivel de intensificación del conocimiento y de los aprendizajes. Lamentablemente nosotros tenemos un rezago importante, hemos logrado incluir un conjunto de gente que antes no culminaba los tránsitos educativos, sobre todo en secundaria, pero bueno, todavía tenemos un rezago importante porque hay uno de cada dos gurises que empiezan el liceo no termina, ¿no? Y eso creo que es un problema, y hay que ver cómo lo ponemos. No hay soluciones mágicas en estos temas, ¿no? Acá lo que hay que hacer es mucho trabajo, mucha gestión. Y no se puede mejorar la educación cuando se recorta el gasto público y sobre todo cuando se recorta sobre todo los salarios y la inversión pública que se hace. Los docentes en nuestro país siempre fueron docentes clase A o clase B. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos estudiantes y hacíamos marcha, decíamos que teníamos el presupuesto educativo en el continente latinoamericano, igual a Haití. La inversión, ¿no? Sí, de esos niveles teníamos en términos de... Hoy por suerte eso se mejoró, pero lamentablemente en los últimos años hubo un recorte muy importante y lo que hay que tratar de justamente es invertir, generar primero que los profesores y maestros tengan título universitario, es decir, crear la universidad de la educación para que no solamente tengan mejor formación, sino tengan mejores remuneraciones, sino también puedan investigar y hacer extensión de algo que es muy importante, que es la educación pública en nuestro país. Y además, al mismo tiempo, lograr que esos profesores y maestros también puedan tener mayor nivel de profesionalismo para justamente atender estas nuevas realidades que está viviendo nuestros gurises. Y eso no se soluciona dándole un bono a los que llegan, ¿no? a sexto año de liceo. Primero porque en realidad ahí sería una propuesta que rasca donde no pica, ¿no? Porque en realidad el problema es cómo hacemos para que esos gurises que terminan saliendo del sistema educativo, que son expulsados o que no pueden sostener una trayectoria educativa, no se vayan. Entonces para eso Yamandú hizo una propuesta muy interesante el otro día en Colonia. Una de las 48 propuestas tiene que ver con ampliar el sistema de becas, ¿no? Las becas, sobre todo hay unas becas en secundaria que son muy interesantes, llevarlas de 15.000 a 70.000 becas, o sea, 70.000 gurises puedan percibir una beca de 12.000 pesos anuales para justamente mes a mes... ¿Mensuales? Sí, creo que es mensual, perdón. Sí. Que puedan... ¿Fondo de solidaridad? No, son becas de secundaria. De secundaria específica. Que puedan, sobre todo, tener, primero,
un proceso donde en realidad se vayan viendo los resultados académicos, porque en realidad la beca se va a sostener en función de que exista determinados estándares, ¿no?, de promoción de determinados exámenes. Que responda el ¿no?, estudiante. Y lo va acompañando, porque en realidad cuando uno necesita la cuadernola, el libro, ¿no?, los apuntes, sacar fotocopias, es en el momento que tienen el parcial o días antes, y no al final de la carrera, sino justamente Sí. todo. Entonces, eso es algo muy importante. Primero nos va a permitir, sobre todo si se vocaliza bien en los sectores sociales que necesitan más estas cosas, porque claro, los que tienen un poco más de dinero, los padres los ayudan, a veces si tienen alguna dificultad, ¿no?, le da una mano con un profesor particular, pero los que no tienen esas redes de contención terminan muchas veces quedando excluidos, porque si no tienen clase de apoyo no lo pueden hacer. Entonces ahí hay como una tónica muy importante, y además nosotros le incorporamos otra propuesta que para nosotros nos parece muy importante, que es, en realidad, los gurises de menos de 24 años, hay casi 60.000 gurises que están desocupados, 18 a 60 años, 18 a 24 años. Nosotros vamos a promover un sistema de trabajo o empleo dirigido a 12.000 gurises por año, que es una especie de yo estudio y trabajo que le permita, primero, mantener su estudio, pero al mismo tiempo tener una experiencia laboral que le permita tener un ingreso para mantenerse mientras que estudian, pero además para al mismo tiempo también ir generando experiencias laborales que después le permitan reinsertarse en el mercado laboral. Entonces, junto con las becas, junto con esto, junto con las transferencias de Uruguay Social, junto con, ¿no?, con la ayuda económica que se dijo que también se iban a dar 2.500 pesos a las familias para cuando se empiecen la escuela y el liceo en marzo, que generalmente es un mes bastante complejo desde el punto de vista económico, la gente llega gareando por la fiesta, y después le cuesta tener ese dinero para invertir ahí a los gurises cuando empiezan la escuela, que tienen que comprar la túnica, ¿no?, que hay que comprar un montón de cosas que sabemos todo lo que tenemos hijos que nos pasaron. Hay como una idea de, bueno, que el Estado vuelva como a generar, a cuidar a los que necesitan ser cuidados, que eso me parece que es lo importante, ¿no? Es decir, cuidarlos en los temas de seguridad, cuidarlos en los temas de los cuidados básicos, y darles una mano, sobre todo a los que nacen con oportunidades, que nacen con menos 10, pero no como en la conga, que es bueno, sino que es malo, ¿no? Es decir, que ahí también hay un problema muy importante, porque en realidad si vos le estás metiendo muchas veces a esos gurises un yunque, ¿no?, colgado de cuando nacen, porque en realidad esos gurises, hay 30.000 gurises que nacen en nuestro país, 7.000 nacen bajo la línea de pobreza, que muchas veces ya tienen hermanos pobres, ¿no?, que nacen en un hogar con hermanos más pobres, Ya nacen con el estigma, que ya tienen problemas porque el techo se llueve y de repente viven todos hacinados en un cuarto, que muchas veces esos hogares están cinchados por mujeres solas que de repente no pueden tener un empleo de calidad, porque en realidad tienen que cuidar a sus gurises porque los padres se vuelan, ¿no? Entonces tienen que hacer las dos tareas y muchas veces no tienen la red de contención familiar para hacerlo. Entonces ahí necesitamos más Estado, más escuela de tiempo completo, más escuela de tiempo extendido, más plan CAIF, ¿no?, más clubes de niños, es decir, que ayuden a esas familias a justamente a hacerle como calcito, como dice el presidente en algunas cosas, y que de repente tengan mejores oportunidades las que tienen que cuando nacen, porque en realidad muchas veces es una tragedia. Entonces creo que ahí hay como un elemento importante, y bueno, y creo que lo importante acá es tratar de recuperar eso. El Uruguay, nosotros nos creamos en un país que el Uruguay era básicamente, y el Estado era concebido como el escudo de los débiles. Hoy lamentablemente el Estado termina siendo, por parte de este gobierno, el trampolín para los mayagoros. Nosotros no queremos ese Uruguay. Queremos un Uruguay donde quepamos todos, donde más allá de las diferencias, uno será de Juventud de las Piedras, otro será Nacional de Peñarol, está la selección uruguaya, ¿no? Sí, y queremos que a la selección uruguaya le vaya bien, ¿no? Y que justamente no solamente lleguen los mejores a la selección uruguaya, sino que todos tengamos posibilidades de llegar. Y después en la cancha se ven los pingos, como dicen, ¿no? Pero me parece que ahí hay como, lamentablemente, una apuesta de un gobierno que ha tenido falta de sensibilidad social, que como nunca antes, o por lo menos como nunca antes de los últimos 20 años, en este país aumentó la pobreza, hay 50.000 personas más pobres en tu país, aumentó la desigualdad, como nunca, aumentó la gente en situación de calle, ¿no? Al mismo tiempo que crecía la economía. Hay más gente trabajando y hay más trabajadores pobres. Entonces, eso, que lo sentimos todo, porque en realidad uno abre la puerta de la heladera y lo ve, ¿no? O va a la feria y lo ve, o va a hacer el surtido y lo ve, o va a la feria y ves las mantitas tiradas, ¿no?, en la periferia, que cada vez polulan más. También hay que ver cómo recuperamos, de que la gente pueda tener esperanza de que en realidad no solamente uno avanza por el esfuerzo personal y familiar, que sin duda es muy importante, y vaya, cuando falta, sin duda es algo que es difícil de suplir, pero también hay que tener condiciones.
¿no? Y un gobierno no solamente tiene que mirar al primero de la fila, sino tiene que mirar sobre todo al último. Porque me parece que ahí es donde está el criterio de justicia y muchas veces a este gobierno le falta mucho criterio Justo, de justicia. hay una frase que acuña uno de los grupos del espacio 609, recuperemos la alegría. Yo creo que pasa... Sí, la felicidad, ¿no? Pasa por ahí la mano. Sí. Precisaremos un programa entero para hablar porque... Bueno, me quedo comprometido, para la próxima vengo Sí. con más tiempo. Después del 27. Exactamente. O sea, capaz que ahí ya lo veo siendo gobierno. Y bueno, pero primero esperemos ganar el gobierno para el Frente Amplio, que eso es lo más importante. Después veremos ahí. No, pero la última, la del estribo. Tú hablabas de las propuestas de Colonia, Sí. las 48 propuestas. Y eso, si no me equivoco, forma parte de lo que es el programa Sí, claro. de gobierno. Sí, sí. No, porque escuché ahora decir que el Frente no tenía programa. Sí, A sí. lo cual el Pacha, que me encantó la respuesta, no porque gente que tiene el presidente lo destruyó. Sí, que tiene capacidad para destruir documentos. Exactamente, digo Sí. tú. No, yo creo que el Frente tiene una excelente forma. Tenemos un excelente candidato. Yamatú Sí. es un tipo que abre fronteras partidarias, que la gente lo ve con mucha cercanía. Le han hostigado mucho, porque tenemos un tipo de debate que es un debate quizás más de otros lares, ¿no? Yo estaba acostumbrado que en las elecciones se discutían los modelos de país, ¿no? Porque en realidad es cuando la gente tiene un montón de problemas, ¿no? Todos los días. Y la verdad que muchas veces la gente a veces sigue los temas de la política mucho más alejados, porque si ya tenés problemas para llegar a fin de mes, tenés problemas Sí, con sí, tu le va a bolique, sumar. ¿no? Le agregás otros problemas y tal, y la gente en algún momento hace off, ¿no? Se apaga en su momento y quiere tener algún punto de fuga en algunas cosas. Pero estos momentos son buenos justamente porque la gente de repente para la oreja, tiene que decidir qué va a votar y está más receptivo a algunas cosas. Y por eso es importante debatir sobre los proyectos del país. Porque ahí es donde en realidad uno puede poner la mirada, la luz un poquito más larga, ¿no? Y salir de la lógica esta de siempre la disputa concreta. Lamentablemente tenemos un oficialismo que ya se está autopercibiendo como oposición, ¿no? Imagínate si están así ahora, lo que van a hacer estos 5 años como oposición, ¿no? El nivel de la oposición. Pero bueno, pero esperemos que ahora apareció Bordaverde, capaz que ahí con eso levantan el nivel, porque en realidad la verdad que tenemos una discusión muy ramplona, Chata. ¿no? Entonces, ramplona, yo creo que es como bastante, por lo menos, vergonzante en algunas cosas. Yo creo que tenemos que ver cómo nosotros podemos hacer para tener niveles de crecimiento económico mayores en nuestra sociedad y en nuestro país. Eso va a generar, además de posibilidades de mayor actividad económica, más laburo, también recursos para financiar algún tipo de políticas que hoy está faltando. Tenemos que tener la perspectiva de cómo eso, al mismo tiempo que crece, pensamos no solamente en el área metropolitana, sino en el interior del país más profundo, cómo llevamos la educación terciaria, cómo llevamos más producción, inversión pública para allá, porque es donde falta mucho laburo. Cómo llevamos también en algunos temas mayor Estado y políticas públicas que le permitan a la gente vivir un poco mejor, y cómo hacemos para que el Uruguay sea más soberano, más independiente, porque tener independencia política pero sin tener independencia económica, Sí, ¿no? es lo mismo. Es muy difícil, y más en un mundo que es un polvorín, que no sabemos qué va a suceder. Entonces creo que hay elementos que hay que ver cómo nosotros preservamos algunas cosas, algunos activos. Lamentablemente hay algunos actores políticos que están quemando las naves porque piensan que el país se termina el 27 de octubre. Nosotros estamos Sí. diciendo, no, el país no se termina el 27 de octubre. Arranca otro nuevo. Al otro día, el 28, todos vamos a tener que ir a laburar, todos vamos a tener que ir a tomarnos el ómnibus, ¿no? Entonces, creo que esa idea de que el Uruguay hay un abismo que se termina de construir en esa... Nosotros no estamos por las grietas y lo que queremos justamente es eso, tratar de construir un Uruguay para todos, de unir y de volver a tener un país honesto, ¿no? Porque yo la verdad que me gustaría tener gobernantes que en vez de festejar que le mintieron al Parlamento y que no van presos porque la Fiscalía los absuelve, tener gobernantes que cuando eso suceda presenten renuncia y pidan disculpas a la ciudadanía, ¿no? Es decir, pero lamentablemente hoy se bajó tanto la vara en algunas cosas que la verdad que es hasta indignante en algunas cosas, ¿no? Y creo que eso no está bueno, porque si se baja la vara en algunos niveles, después la baja vara en otros. ¿Y qué le vamos a exigir al gurí que se esfuerce para laburar cuando nace en un contexto más, si no tenemos ni siquiera los gobernantes dando por lo menos el ejemplo? Exactamente. Entonces me parece que ahí hay que ser y parecerlo. Sarabia ahora
se amontonan para ir a Mazollera ahí el 10 de septiembre, el último caudillo militar del Partido Nacional. Pero estaría bueno que por lo menos le hagan una de las cosas que dijo, ¿no? La patria es dignidad arriba y regocijo abajo, ¿no? ¿Cuánto estamos de lejos de eso? Daniel, reiteramos en el cierre la actividad que tienen hoy en el Galpón. Sí, los invitamos todos a las 19 horas en el Teatro de Galpón. Esperemos que esté a sala llena y que quede gente afuera también. Vamos a presentar la plataforma, la lista 609. Va a estar Blanca, va a estar Pacha. Capaz que va a haber una sorpresita y van a haber muchos compañeros y compañeras de todas partes del país, justamente para celebrar un hito. Seguramente Yamandú y Carolina van a pasar al final también para dar un saludo. Y bueno, quedan pocos días para la próxima elección. La gente está haciendo un proceso interno, ¿no? También de ver qué pasó con este gobierno, qué le prometieron, qué cumplieron. Hay mucha gente que está defraudada. Nosotros decimos, bueno, miren para lo que estamos ofreciendo ahora nosotros. Nosotros estamos dando también una señal de que en realidad algunas cosas nos equivocamos nosotros, no decimos, no logramos solucionarlo. Y bueno, y queremos comprometerlo para que el 27 puedan apoyar a Yamandú, y se acompañan a la 609 y a toda la barra de la 109 acá de Canelones, de rechupete. Bueno, Daniel, vamos a irnos. Ahora viene... Sí, vino acá. Pablo, vino control de calidad. Vino la Republicana. Con Rubén Moreno, si no me equivoco, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por el espacio y gracias por poder expresar. Vamos a una pausa y retornamos con más a las 9 en casa.